Hola, futuro Zuckerberg. En este video te explicaré los conceptos de flujo de ejecución y conversión de tipos. Así que empecemos. Dentro de nuestro capítulo 1, de nuestro paquete capítulo 1, vamos a crear un nuevo archivo, al cual le vamos a llamar casteo de variables. ¿Ok? Casteo de variables. ¿Y qué letra sigue? Sigue la letra H. Vamos a poner la letra H, guión bajo, file, y presionamos Enter. Ya está. Declaramos la función main. Ya está. Voy a poner como título flujo de ejecución. ¿Ok? Flujo de ejecución. Es el primer tema que vamos a ver en este video. Y ya está. Al igual que todos los lenguajes de programación, Kotlin ejecuta las instrucciones de arriba hacia abajo. Y en cada instrucción la ejecución se da de derecha a izquierda. ¿Ok? Voy a escribir este concepto como comentario para que se quede. Kotlin, vamos a poner acá. Y ya está. Kotlin ejecuta las instrucciones de arriba hacia abajo. De arriba. ¿Qué caramba? De arriba hacia abajo. ¿Qué más? Kotlin ejecuta las instrucciones de arriba hacia abajo. Ponemos si en cada instrucción la ejecución se da de derecha a izquierda, ¿ok? Izquierda. Ya está. Listo. Veamos los ejercicios anteriores que hemos hecho para entender el flujo de ejecución. Vamos a abrir el ejemplo suma de dos números. Ok. ¿Qué tenemos aquí? En este ejemplo, Kotlin ejecuta las instrucciones de forma secuencial, de forma de arriba hacia abajo, ¿ok? De arriba hacia abajo. Es decir, primero ejecuta esta instrucción, luego esta instrucción, luego esta y luego esta. De esa forma ejecuta las instrucciones. ¿Qué más? Y en cada instrucción la ejecución se da de derecha a izquierda. ¿Ok? Este concepto se entiende mejor en instrucciones donde hay expresiones. Por ejemplo, acá tenemos una expresión. En esta instrucción, en esta línea, en esta instrucción, Kotlin primero resuelve la expresión. Obtiene el resultado de número 1 más número 2, luego lo asigna a la variable suma. ¿Ok? Entonces, de esta forma, en cada instrucción, la ejecución se da de derecha a izquierda. ¿Ok? Es importante resaltar que cuando realizamos operaciones aritméticas, debemos tener mucho cuidado con el tipo de dato que devuelve esta operación aritmética. ¿Ok? Para esto vamos a volver a nuestro archivo de casteo de variables. Y voy a crear una variable llamada número 1. Voy a crear una variable val más abajo. ¿Qué caramba? ¿Qué pasó acá? Ya está. Voy a crear una variable llamada número 1. Todavía no le voy a poner el tipo de dato. Le voy a asignar el resultado de la expresión aritmética 10 más 5. La pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué tipo de dato debe ser la variable número 1? La respuesta está en el resultado que devuelve esta expresión. 10 más 5 devuelve el número entero 15. Por lo tanto, la variable número 1 debe ser de tipo int.
para que coincidan los tipos, ¿ok? Entonces acá ponemos de tipo int. Ya está. Voy a crear otra variable llamada número 2. Todavía no voy a poner el tipo de dato. Y le voy a asignar el resultado de la siguiente expresión. 5.5 multiplicado por 2. La pregunta es, ¿qué tipo de dato debe ser la variable número 2? Si dijiste que debe ser de tipo double, estás en lo correcto, ya que 5.5 por 2 te da como resultado 11.0. Y por tener el punto 0, este número es de tipo double, ¿ok? Entonces la variable número 2 debe ser de tipo double. Listo, ya está. Ahora voy a crear una variable llamada número 3. Le voy a inicializar con la siguiente expresión. Número 1 más número 2 multiplicado por 3.5038, no sé, menos, no sé, 550. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué tipo de dato debe ser la variable número 3? Debido a que la expresión es muy larga, podemos usar el comando Ctrl+Shift+P para determinar el tipo de dato del resultado de toda la expresión. Para esto, vamos a seleccionar toda la expresión y presionamos Ctrl+Shift+P. Y vemos que el tipo de dato de resultado de toda esta expresión es de tipo double. Por lo tanto, la variable número 3 debe ser de tipo double. Un caso muy especial sucede con la operación división. Veamos un ejemplo. Voy a crear una variable llamada número 4 y le voy a inicializar con el resultado de la división 5 entre 2. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de dato debe ser la variable número 4? Si dijiste que debe ser de tipo double, ya que 5 entre 2 te da como resultado 2.5, déjame decirte que estás totalmente equivocado. ¿Por qué, futuro Zuckerberg? Es más, vamos a ponerle como tipo de dato double a ver qué nos dice Kotlin. Vamos a poner acá double. Y Kotlin nos indica que tenemos un error de sintaxis. Entonces, ¿qué tipo de dato debe ser la variable número 4? La respuesta es de tipo int, ¿ok? De tipo int. Para entender el porqué de esto, tenemos que entender unas cuantas reglas sobre la operación división. Vamos a borrar esto. Y vamos a poner acá operación división. Operación división. Listo. Ya está. La primera regla que se da en la operación división es la siguiente. Si divides dos variables de tipo int, obtendrás como resultado un valor de tipo int. Voy a poner este concepto como comentario, ¿ok? La primera regla es, si divides dos variables que ambos son de tipo int, el resultado también será de tipo int. A ver, volvamos a nuestro ejemplo anterior. Hemos creado una variable número 4. Y le estoy inicializándole con el resultado de dividir 5 entre 2. La regla nos dice que si dividimos dos variables de tipo int, obtendremos como resultado un valor de tipo int. El número 5 y el número 2 son dos números de tipo int.
Por lo tanto, el resultado de esta división es un número entero. Y la variable número 4 debe ser de tipo entero, de tipo int. Ahora la pregunta es, ¿qué número entero es el resultado? Lo que hace Kotlin es lo siguiente. ¿Ok? Al resultado de dividir 5 entre 2, todos sabemos que es 2.5 en las matemáticas. A este resultado, ¿qué es lo que hace Kotlin? Elimina la parte decimal. Y de esta manera obtiene un número entero, que es el 2. A este proceso de eliminar la parte decimal se le llama truncamiento. ¿Ok? Entonces, Kotlin lo que hace, trunca. Vamos a poner trunca la parte decimal y te da como resultado la parte entera, ¿no? Entonces el número 2. Veamos otro ejemplo. Voy a crear una variable llamada número 5. Vamos a poner val número 5 de tipo int y le voy a inicializar con el resultado 10 entre 3. Sabemos por la matemática que 10 entre 3 es igual a 3.333, ¿no? Y así ha salido, y es periódico. Sin embargo, al tratarse de dos números de tipo int, Kotlin va a truncar la parte decimal, ¿ok? Va a trunca la parte decimal y te da como resultado el número 3. Verifiquemos esto imprimiendo en consola el valor de la variable número 5. Escribimos println, ponemos número 5, ya está, y ejecutemos a ver. Efectivamente, vemos que el valor de la variable número 5 es el número 3, que es de tipo int. Ahora vamos a ver la segunda regla de la operación división. La segunda regla es, si divides dos variables de tipo double, obtendrás como resultado un valor de tipo double. Con esta regla obtenemos el resultado exacto de una división. ¿Okay? Voy a poner acá. Si dividimos dos variables de tipo double, obtenemos como resultado un dato de tipo double. Veamos un ejemplo. Voy a crear una variable llamada número 6. Número 6. Todavía no lo voy a poner el tipo. Y le voy a inicializar con la expresión 5.0 entre 2.0. La regla nos dice que si dividimos dos variables de tipo double, obtendremos como resultado un valor de tipo double. El número 5.0 y el número 2.0 son dos números de tipo double. Por lo tanto, el resultado de esta división es un número double. Y la variable número 6 debe ser de tipo double. Cabe resaltar que en esta expresión sí obtenemos el resultado exacto de la división. Verifiquemos esto imprimiendo en consola el valor de la variable número 6. Escribimos println y vamos a poner el valor de frente, el valor de la variable. Vamos a poner número 6. ¿Ok? Ejecutamos.
Y efectivamente, vemos que la variable guarda el resultado exacto de la división, 2.5. Ahora vamos a ver la otra regla. La otra regla es, si divides dos variables, siendo una de ellas un tipo double, obtendrás como resultado un valor de tipo double. Voy a poner esta regla como comentario aquí mismo, ya que se trata del mismo resultado. ¿Qué nos dice? Si divides dos variables siendo una de ellas de tipo double, vamos a suponer que el primer operando es de tipo double y el segundo operando es de tipo in, nos dice la regla que el resultado va a ser de tipo double. ¿Qué más nos dice? Puede ser también que el primero sea de tipo in y el segundo sea de tipo double. Y esta división también nos va a dar un resultado de tipo double. Vamos a borrar esto. Veamos ejemplos para entender este concepto. Voy a crear una variable llamada número 6. No, número 7. Todavía no lo voy a poner el tipo. Y le voy a inicializar con la siguiente expresión. 5.0 entre 2. La regla nos dice que si divides dos variables, siendo una de ellas de tipo double, obtendrás como resultado un valor de tipo double. Es decir, basta que uno de los operandos sea de tipo double para que el resultado sea también de tipo double. El número 5.0 es de tipo double. Y no importa que el otro sea de tipo in, ya que 5.0 es de tipo double, para que el resultado de esta división sea un número de tipo double. Y la variable número 7 debería ser de tipo double. Ok. Veamos otro ejemplo, para que quede más claro. Vamos a crear una variable llamada número 8. Va a ser de tipo double. Y le voy a inicializar con la siguiente expresión. 2 entre 5.0. ¿Ok? Aquí sucede lo mismo. Basta que uno de los operandos sea de tipo double para que el resultado sea uno de tipo double. El número, aquí el número 5.0 es de tipo double, ¿no? Por lo tanto, de esta forma obtenemos la división exacta. ¿Ok? Cabe resaltarte, importante, de que si queremos que la división, el resultado de una división sea exacta, debemos garantizar de que por lo menos uno de los operandos sea de tipo double. ¿Ok? Ahora, veamos un ejemplo con variables. Supongamos que he comprado 5 mesas y el monto total que he pagado es de $115.98. Quiero saber cuánto me costó cada mesa. Para esto voy a crear una variable llamada monto total. De tipo double esta va a ser esta variable. Y le voy a inicializar con el valor de 115.98. El cual es el monto que he pagado. También voy a crear una variable llamada cantidad, que es de tipo in, y le voy a inicializar con el valor 5, que es la cantidad de mesas que compré. Ahora voy a crear otra variable llamada precio, que es de tipo double, el cual va a representar el precio de cada mesa. Para calcular el precio simplemente tenemos que dividir el monto que pagué entre la cantidad de mesas que compré. Entonces le voy a inicializar con el resultado de dividir monto total entre cantidad.
Observe que el resultado de esta división es de tipo double, ya que la variable monto total es de tipo double, y de esa forma obtenemos el resultado exacto de la división. Ahora voy a imprimir en consola el valor de la variable precio. Vamos a poner print ln y voy a ponernos el precio de las mesas es 2 puntos y ponemos el valor de la variable precio. Ejecutamos esto. Acá también podemos ejecutar. Y efectivamente, el precio de las mesas es 23.196. Vemos que la variable precio guarda el resultado exacto de la división. Haciendo un resumen sobre la división, debemos verificar o garantizar que uno de los operandos sea de tipo double, ¿ok? Por lo menos uno de los operandos debe ser de tipo double para obtener la división exacta, ¿ok? Conforme vayamos avanzando, habrá ocasiones donde los operandos de una división son de tipo in y queremos obtener la división exacta. Veamos el siguiente ejemplo para entender este caso. Supongamos que llevé el curso de programación concurrente, el profesor tomó 3 exámenes y quiero sacar mi promedio de notas para saber si he aprobado o no he aprobado. Para esto voy a crear una variable llamada exámenes, que es de tipo in, el cual va a representar la cantidad de exámenes que he tomado. En total son 3 exámenes. Entonces va a ser igual a 3. Ahora voy a crear otra variable llamada suma de notas, que es de tipo in. Supongamos que en total suman 53. ¿Ok? Y por último, voy a crear otra variable llamada promedio, que es de tipo double. Sabemos que el promedio se obtiene de dividir la suma de notas entre la cantidad de exámenes. Entonces, voy a inicializarlo con la división de las variables suma de notas entre exámenes. ¿Y qué pasó aquí? Kotlin nos está marcando un error de compilación. Si pasamos el mouse por las líneas rojas, Kotlin nos muestra el error que estamos cometiendo. Nos dice que el tipo no coincide. El tipo de dato que se requiere es de tipo double y el tipo de dato encontrado es de tipo in. Observa que la variable suma de notas, esta variable, es de tipo in y la variable examen también es de tipo in. Por lo tanto, el resultado de toda esta división es un número entero y la variable promedio es de tipo double. Por lo tanto, no coinciden los tipos. Para solucionar este problema, tenemos que convertir uno de los operandos de la división a un tipo de dato double. Pero para esto tenemos que entender el casteo de variables o conversión de tipos. Voy a poner como título casteo de variables o conversión de tipos por acá. Vamos a poner casteo de variables o conversión de tipos. Ya está. En nuestro, digamos, el casteo, vamos a ver primero la definición, perdón.
El casteo de variable es la conversión del tipo de dato del valor de una variable. ¿Ok? El casteo de variable es la conversión del tipo del valor de una variable. En nuestro problema, en nuestro caso, aquí, queremos convertir uno de los operandos de la división a un tipo de dato double, para de esta forma obtener el resultado exacto de la división. Supongamos que queremos convertir a la variable suma de notas a un tipo de dato double. ¿Ok? Para esto hacemos lo siguiente. Escribimos al costado del nombre suma de notas, escribimos un punto y escribimos la función toDouble. ¿Ok? De esta forma. La función toDouble toma una copia del valor de la variable suma de notas y lo convierte a un tipo de dato double. ¿Ok? De esta forma estaremos obteniendo algo parecido a esto. Estaríamos obteniendo 53, toma el valor de la variable suma de notas, que es 53, toma una copia y lo convierte a un tipo de dato double. Simplemente lo agrega el punto 0 y la suma de la variable exámenes simplemente es 3. Entonces, de esta forma obtenemos la división exacta. Ahora voy a imprimir en pantalla el valor de la variable promedio. Escribimos el promedio de notas es 2 puntos, símbolo del dólar, escribimos promedio, ya está. Y ejecutamos para ver qué resultado nos da. Y efectivamente la variable promedio guarda el resultado exacto de la división. ¿Ok? El promedio de notas es tal, 17.6666, ¿no? Cabe resaltar que la conversión de tipos no cambia el tipo de datos de la variable en sí. Solo toma una copia del valor de la variable en la expresión donde se realiza el casteo. Es decir, la variable suma de notas, esta variable, sigue siendo de tipo int. Por ejemplo, si utilizamos la variable suma de notas más abajo, por ejemplo, para inicializarla con un nuevo valor, por ejemplo, vamos a poner suma de notas igual a, no sé, 555, ya está. Aquí vamos a poner suma de notas, va a ser una variable mutable, o sea, una var. Listo, ahora sí. Fíjate que suma de notas sigue siendo de tipo int. ¿Ok? No es que se ha cambiado la variable, el tipo de dato de esta variable. Simplemente en esta expresión es que se ha cambiado el tipo de dato. ¿Ok? Creo que eso sería todo, futuro Zuckerberg. Haciendo un resumen del video, vimos el flujo de ejecución de un programa en Kotlin. ¿Ok? Las instrucciones se ejecutan de arriba hacia abajo y en cada instrucción se ejecuta de derecha a izquierda. También vimos la operación división. Si queremos obtener la división exacta, debemos garantizar de que por lo menos uno de los operandos sea de tipo double. ¿Ok? Y si en caso no es posible, podemos usar el casteo de variables o conversión de tipo de datos. ¿Ok? Futuro Zuckerberg, te espero en el siguiente video.